Bueno, vamos a comenzar. El día de hoy vamos a ver una función en Excel que se llama función del sí. Nosotros ya habíamos estado trabajando con las funciones lógicas cuando vimos la función sumar.sí, contar.sí, y se agregaron después las otras funciones sumar.sí.conjunto y contar.sí.conjunto. Esa sería una introducción a esto de las funciones lógicas. Ahora bien, hay algo que vamos a poner acá. Vamos a ver el bloc de notas. Bien. Hay una función que se la conoce como función del sí, donde tenemos distintas estructuras. En este caso vamos a iniciar con la estructura simple. ¿Para qué funciona esta función que vamos a ver hoy? Nosotros hasta ahora estábamos acostumbrados, cuando había que completar una planilla con había que hacer algún cálculo con porcentajes, por ejemplo, nosotros podíamos tener un producto con un determinado precio, cantidad, un subtotal, y podíamos tener también una columna llamada descuento y otra columna llamada total. Vamos a hacer el pequeño ejemplo. Vamos a poner acá unos productos: papitas, chocolates, gomitas. Un precio cualquiera. Cantidad también. Un subtotal, que es muy sencillo, precio por cantidad. Bien. Bueno, hasta acá, por ejemplo, si yo teníamos que hacer algún cálculo de un descuento, para todos los productos, por ejemplo, en general, tenemos, por ejemplo, un 12% de descuento. Entonces, hasta ahora veníamos haciendo simplemente una multiplicación, donde colocaríamos, por ejemplo, el subtotal multiplicado la celita del descuento. Y después en el total haríamos el cálculo para la resta. Ahora bien, ¿qué ocurre si de repente esto cambia? Insertamos una columna llamada método de pago. Y tenemos que de repente el descuento se va a ejecutar y va a ser un porcentaje distinto, o sea, dependiendo de la forma de pago que se haya utilizado. Si yo, por ejemplo, vamos a insertar acá, tengo una tabla auxiliar llamada método de pago, donde digo, bueno, si esta persona pagó en efectivo, le vamos a hacer un 12% de descuento. Si pagó con tarjeta, le vamos a estar haciendo un 8% de descuento. Bien. Entonces, acá yo podría cargar efectivo, tarjeta, efectivo, tarjeta, efectivo, tarjeta, así. Vamos a hacerlo todo mezcladito. Ahora bien, nosotros acá tenemos muy poquitos datos. Si hacemos un recuento, tenemos únicamente 6 datos. Si yo tengo que hacer el descuento en esta pequeña tablita, tendría que fijarme y decir, bueno, a ver, acá el método de pago que se utilizó es efectivo, por lo tanto, al subtotal le va a corresponder
un cálculo del 12%. Entonces yo tendría que venir acá, seleccionar y multiplicarlo por el porcentaje correspondiente. Acá el subtotal por el porcentaje. En este caso es distinto, es tarjeta, así que yo vendría acá, haría una multiplicación por el 8%. Y me encuentro con un problema, porque no puedo hacer autollenado, ya que si yo hago autollenado, todo esto, los subtotales que se encuentran acá se estarían siempre multiplicando por el 12%. Entonces me veo en la obligación de hacerlo uno por uno. Tampoco podría seleccionar los dos y hacer autollenado, ya que no están efectivo, tarjeta, efectivo, tarjeta, efectivo, tarjeta. O sea, no está intercalado. Puede ser que me toque mezclado. En este caso tengo justo 3 que son de efectivo, pero el último es de tarjeta. Hasta acá yo lo podría hacer. Por ejemplo, lo bloqueo, puedo hacer un autollenado más o menos hasta donde sé que es de efectivo y después realizar manualmente el otro de tarjeta. Lo pude resolver, o sea, rapidito, fue sencillo, lo pude resolver. ¿Qué pasa si en vez de ser 6 productos como se encuentran acá, me encuentro que son 6.000? Entonces ahí ya se me complicaría un poco más tratar de resolverlo todo uno por uno, ya que no es lo mismo 6 datos que 6.000. Estaría prácticamente toda la tarde resolviéndolo. Si bien tengo la posibilidad de cuando aparece este valor repetido varias veces, yo puedo hacer el autollenado, no hay problema, pero puede ser que en algún momento, si yo copié manualmente esta información, puede ser que incluso yo me haya equivocado y de repente acá no era efectivo y acá era tarjeta. ¿Qué puede llegar a pasar? ¿Qué ocurre? Yo el cálculo manual que hice acá adentro lo hice por el 12%, que era el método de pago efectivo. Tendría que venir acá, actualizar esta información y decir, bueno, el método de pago ahora es tarjeta, entonces le corresponde otro porcentaje distinto. Siguiendo con el ejemplo de qué ocurriría si fueran 6.000 datos y qué ocurriría si en esos 6.000 datos, supongamos que ya los completé todos, y me doy cuenta que en la columna de método de pago me equivoqué en algunos. Entonces, en esos que me equivoqué, tengo que cambiar el método de pago e ir a la celda correspondiente y actualizar también ese cálculo. Obviamente, necesitaríamos de una forma o una función en este caso donde le podríamos sugerir a Excel y decirle, bueno, yo voy a trabajar, o sea, yo necesito fijarme en el método de pago. Yo necesito saber si pago en efectivo o si pago con tarjeta. Entonces, dependiendo del método de pago, quiero que el cálculo se haga subtotal por el 12% o subtotal por el 8%. Y quiero que Excel lo resuelva por mí, sin tener que yo ir uno por uno, armarlo, hacer el autollenado y que Excel se encargue de verificar y hacer los cálculos. Y ahí es donde entra esta función llamada función del sí, donde le decimos lo siguiente. Permite devolver un valor, vamos a ponerle llamado valor verdadero, u otro, conocido como valor falso, dependiendo de una condición o criterio. Entonces, la función del sí permite devolver un valor u otro dependiendo de una condición o criterio. Cuando decimos devolver un valor, significa el resultado que nosotros queremos mostrar en Excel. Yo, por ejemplo, acá, ¿qué es lo que quiero mostrar? Yo quiero que me muestre el resultado de un cálculo, o sea, el subtotal multiplicado por uno de estos dos porcentajes, el que corresponda. Eso sería lo que me va a estar devolviendo, o sea, el resultado de un cálculo. Dependiendo de una condición o criterio. Esta condición o criterio es lo que nosotros le establecemos y le decimos a Excel.
yo quiero que me haga el cálculo del subtotal por uno de estos métodos de pago, o sea, uno de estos porcentajes, teniendo en cuenta qué información. La información que se encuentra en esta celda. O sea, dependiendo de si pagó en efectivo o pagó con tarjeta, va a ser un cálculo u otro. Esto por un lado sería la parte de la teoría. ¿Qué pasa con la estructura? Vamos a poner acá estructura. Ya que todas las funciones tienen una determinada estructura. Las funciones en Excel, recordemos, se coloca el nombre de la función y a continuación se abre un paréntesis. El momento que nosotros abrimos un paréntesis, automáticamente Excel nos devuelve como una pequeña estructura y nos dice, bueno, la función del sí tiene estos valores, o sea, estos parámetros. Tiene un parámetro llamado prueba lógica, otro parámetro u otra sección llamada valor sí verdadero y otra parte, o sea, la última parte, llamada valor sí falso. Entonces, abrimos el paréntesis y nos encontramos con estos tres parámetros. Prueba lógica, también conocida como condición o criterio, cualquiera de los otros, o sea, yo les puedo mencionar prueba lógica, o de repente les puedo decir condición, o de repente les puedo decir criterio, es exactamente lo mismo. Una vez que viene la prueba lógica, punto y coma, tenemos el siguiente parámetro. Es más o menos como cuando usábamos contar puntos sí, sumar puntos sí, que teníamos separado por punto y coma las distintas partes. Bueno, acá tenemos prueba lógica, punto y coma. Y ahora viene el valor verdadero, punto y coma, y la última parte es el valor falso. Esta es la estructura que tiene la función del sí. Ahora bien, ya vimos que en el caso del valor verdadero y el valor falso, nos va, en esta sección, lo que nosotros vamos a colocar es la información que queremos que Excel devuelva. Yo, por ejemplo, quiero que, siguiendo con este ejemplo, quiero que en una parte me devuelva el cálculo por el 12% y en la otra parte quiero que me devuelva el resultado del cálculo por el 8%. Fíjense que yo tengo dos datos, dos acá, y después esa información va a estar repartida en esta sección, dos ahí, dos acá. Entonces, acá ya sabemos qué es lo que vamos a estar haciendo. ¿Qué ocurre en la prueba lógica? En la prueba lógica, que era la condición o el criterio, habíamos dicho que íbamos a tener en cuenta la forma en que pagó, si era efectivo o tarjeta. Y esta sería la parte que es un poco más complicada, porque nosotros tendríamos que armarlo para que Excel pueda entender qué es lo que estamos buscando. A mí, por ejemplo, me gustaría en este ejercicio decirle lo siguiente: si la forma de pago es efectivo, entonces calculamos el 12% del subtotal. Caso contrario, calculamos el 8% del subtotal. Entonces yo voy a depender de la forma de pago, o sea, yo voy a hacer el cálculo por el 12% o por el 8%, dependiendo de la forma de pago que yo le esté indicando. Entonces acá en la prueba lógica va a estar armado por tres partes, o sea, acá adentro vamos a tener tres partes. Prueba lógica. Inicialmente vamos a tener una celda que nosotros vamos a seleccionar. Esta celda
es donde se encuentra o lo que vamos a estar utilizando para la condición o el criterio. Luego tenemos los operadores lógicos, que ahora los voy a listar. Y por último, el valor de comparación. Estas tres partes que están acá son las que componen únicamente la prueba lógica. En base a estas tres partes vamos a armar la primera. Celda por un lado, operador lógico por el otro y por último el valor de comparación. Si al momento de armar la función del sí en la prueba lógica me falta cualquiera de estos tres datos, ya la función estaría mal porque me estaría devolviendo cualquier cosa. Los operadores lógicos son los siguientes: mayor, mayor que, mayor o igual, menor que. Fíjense que el igual siempre va después. Menor o igual. Después tenemos el igual y el distinto de. Estos serían los operadores lógicos. Mayor que, mayor o igual, menor que, igual y distinto de. Entonces tendríamos primero la celda, después en los operadores lógicos iría uno de estos operadores y por último el valor de comparación. Así como se componen lo que es la parte de la función del sí. Hasta acá es todo teoría. Vamos a ver cómo funciona la parte práctica, que es lo más importante. Sí. Prueba lógica. Tenemos dos opciones. Yo acá, en vez de armar la función acá adentro, voy a utilizar el asistente para funciones para que sea un poquito más sencillo en un inicio. El asistente de funciones lo vamos a encontrar acá en la barra superior, donde tenemos acá la F y la X. Esas serían las funciones. En el momento que hacemos un clic, se abre un cuadro de diálogo y tenemos acá una lista con funciones. Y acá tenemos, por ejemplo, la función del sí. Si yo no la encuentro, acá donde dice seleccionar una categoría, esto es en caso que no aparezca en la lista. Vamos acá, nos vamos a lógicas. Una vez que seleccionamos la categoría lógicas, en el cuadro nos va a aparecer sí. Hacemos doble clic y me aparece acá el asistente. Y fíjense cómo me lo separa en tres: prueba lógica, valor sí verdadero y valor sí falso. Entonces, acá en la prueba lógica armamos lo siguiente. Fíjense que a medida que vamos escribiendo, Excel acá automáticamente me va a estar mostrando la función toda armadita. Habíamos dicho que la prueba lógica tenía tres partes: celda, operador lógico y valor de comparación. Yo sé lo que va a ir en el valor verdadero y en el valor falso. Yo acá ya sé qué es lo que va a ir, porque es el subtotal calculado con los porcentajes. Lo que me falta es la primera parte. Siguiendo el enunciado que armé acá, voy a decir, bueno, si la forma de pago es efectivo, lo primero que voy a averiguar es si esta persona me pagó en efectivo o si me pagó con tarjeta. ¿De dónde voy a extraer esa información? Si me pagó con efectivo o con tarjeta. De la celda del método de pago. Entonces voy a seleccionar la primer celdita. Listo. Ahí seleccioné la celda del método de pago. Una vez que ya tengo la celda, esta parte ya está lista. ¿Qué sigue? Operadores lógicos. Y viene la lista de los operadores lógicos. Y vamos a analizar
¿Cómo sé qué operador lógico necesito? Eso va a depender de la información que se encuentra acá y del enunciado. En la columna de método de pago no tengo números. Por lo tanto, los operadores mayor y menor no me sirven, ya que un texto no va a ser nunca mayor a otro. En el caso de los textos, los que sí podemos utilizar puede ser igual o distinto de. La mayoría de las veces, el 98% de las veces, utilizamos el operador igual. En la función del sí, alguna que otra vez, pero muy especial, utilizamos distinto de. La mayoría usamos igual. Entonces, por descarte, porque no me queda de otra, estos que están acá arriba no los puedo usar, me voy al igual. Entonces, ahí ya tengo la segunda parte de la prueba lógica. Ya tengo la celda, ya tengo el operador lógico. ¿Igual a qué? ¿Qué estoy buscando yo en esta celda? En la celda F6. Según el enunciado, estoy preguntando si la forma de pago es efectivo. O sea que acá estoy buscando la palabra efectivo. Como lo voy a escribir manualmente, lo voy a poner entre comillas. Fíjense que acá se va a ver un poquito más grande. Efectivo. Y cierro la comilla. Esto es las comillas siempre para los textos. Y listo, ya tengo la primera parte. Ya tengo la celda, ya tengo el operador lógico y el valor de comparación, que sería efectivo. Ahora, ¿qué ocurría si esta forma de pago es efectivo? Entonces, ¿qué va a pasar? Calculamos el 12% del subtotal. Entonces acá en el valor verdadero voy a agarrar el subtotal y lo voy a multiplicar por el 12%. Y acá bloqueo obviamente la celda porque se trata de una celita auxiliar que se encuentra arriba. Ya tengo la primera parte. Y después que me dice caso contrario, calculamos el 8%. O sea, en la última parte, caso contrario, calculamos el subtotal, el 8%. Fíjense que tenemos la celda, yo me encuentro acá en la fila 6. Por lo tanto, los datos que voy a seleccionar siempre van a ser de esta fila. F6, E6, ¿sí? O sea, no es que me voy a desplazar y digo, bueno, el valor que tiene tarjeta es este que se encuentra acá abajo, entonces marco este valor. No, siempre me voy a quedar con la información que tenga en la primera fila. Una vez que ya hice los cálculos correspondientes por 12% y por 8%, cierro poniendo a aceptar. Y fíjense cómo Excel me devolvió un valor. Vamos a revisarlo. Voy a hacer un cálculo acá al lado. Subtotal por el 12%. Está bien, 2100. Yo sé que para todos tengo que usar esa función nueva. Voy a hacer autollenado. Fíjense que para todos me dio un cálculo. Vamos a ver si lo hizo bien. Acá es tarjeta. Por lo tanto, le correspondía un 8%. Este acá también es tarjeta, así que era un 8%. Este era en efectivo. Este último también efectivo. Vamos a hacerlo manualmente. Y acá con tarjeta. Entonces, fíjense que dieron todos exactamente el mismo, o sea, el resultado que dio es el resultado correcto. ¿Por qué podemos hacer autollenado? ¿Por qué no apareció ningún error? Si nosotros no preguntamos si esta forma de pago era tarjeta, ¿cómo sabe Excel que tiene que hacer ese cálculo? Es muy sencillo. Acá en la estructura de la función le dijimos, en la primera parte, fíjate si en esta celda está escrita la palabra efectivo.
En caso que encuentres la palabra efectivo ahí adentro, lo que tenés que hacer, Excel, es este cálculo que te indico acá, que sería el subtotal por el 12%. Ahora bien, ¿qué pasa si de repente no encontrás la palabra efectivo en la celda? Por ejemplo, en el de abajo. Vamos a pasar acá abajo. Acá abajo estamos haciendo lo mismo, le preguntamos, bueno, fíjate si en la celda F7, que es esta, tenés escrita la palabra efectivo. Acá dice tarjeta, o sea, dice algo totalmente diferente. Entonces, ¿qué hace Excel? Como acá dentro en esta celda no es igual a efectivo, o sea, dice otro mensaje distinto, Excel sabe que tiene que hacer este otro cálculo. Porque por eso se le llama el valor falso. El valor falso sería, si esta condición no se cumple, ¿qué le estamos diciendo acá? Que esta celda es igual a este contenido, o sea que acá adentro le estamos diciendo que está escrito efectivo. ¿Qué pasa si no es verdad? ¿Qué pasa si no es cierto? Entonces, automáticamente Excel sabe que tiene que ir a la última parte, donde le estamos diciendo multiplica lo que sería el subtotal y en este caso por el 8%. Entonces, con una sola función nosotros pudimos hacer luego autollenado y ahí pude resolverlo sin ningún inconveniente. Entonces, ya no importa si el día de mañana tengo 6.000 datos, porque una vez que yo tengo el primero armado, hago autollenado. ¿Y qué pasa si yo hago una modificación? Si de repente acá no era efectivo y era tarjeta. Supongamos que voy a escribir tarjeta y fíjense acá cómo cambia el importe. Ahora es 408. ¿Por qué? Porque por tarjeta es un 8%. Excel siempre va a verificar la primera parte para afirmar si esto que le estamos diciendo es cierto, o sea, es verdadero o no es verdad, es falso. Esa sería la función del sí. Bueno, pues el subtotal es simplemente una pequeña resta. Ahí estaría. ¿Cómo vamos con esto de la función del sí? Ahora vamos a pasar a los ejercicios que están en el Classroom. Igualmente. Hasta ahora, ¿cómo vamos? Y más o menos, pero creo que con práctica va a ir saliendo. Ok. Bien. Igualmente ahora vamos a descargar las planchitas y vamos a hacer los primeros... ¿Sí? Dime. Muchas. Recién están en la mitad de Excel. No hay problema. Todavía nos falta ver después la estructura compleja, filtros, tablas dinámicas, matriciales. Falta. A diferencia de lo que es Word, que son 8 o 9 clases, en el caso de Excel son alrededor de 17 clases. Por eso todavía falta bastante para el examen. Igual yo los voy a avisar, no será un problema. Bueno, en el Classroom, en la clase del día de hoy, vamos a ingresar acá, vamos a descargar el archivo que se llama función del sí. Vamos a descargarlo. Acá vamos a abrirlo
Y acá vamos a habilitar la edición. Una vez que tengan este archivo abierto, son varias tablitas chiquititas, pequeñitas, para practicar con la función del sí. Y son 2 hojas, función del sí y función del sí con fórmulas. Esta acá la voy a cerrar. Chuchis. Una vez que tengan abierto el práctico número 20, me avisan. Así empezamos a armar la función. No se olviden de avisarme. Listo, profe. Muy bien, very good. Muy bien, perfecto. Bueno, vamos aquí. Este es acá, vamos a eliminarlo. Me quedo con esta estructura. Vamos acá a planilla A. Tengo simplemente nombre, edad y una columnita que dice observación. Y el costadito me aparece el enunciado y me dice: en observación deberá mostrar el título joven si la edad no supera los 40 años. De lo contrario dirá adulto. Entonces, vamos a transcribirlo. Vamos a pasar acá abajito y vamos a ponerlo. Si la edad no supera los 40, dirá joven. Caso contrario, dirá adulto. Este sería más o menos el resumen de la información que está acá. Lo más sencillo, o sea, ¿por dónde tendríamos que comenzar? La prueba lógica es la más compleja de armarla. Entonces, nosotros primero vamos a averiguar qué información tiene que ir acá, en el valor verdadero y en el valor falso, para desglosar lo que sería el enunciado. Acá tenemos un enunciado y lo tenemos que separar por dividir en partes. Habíamos dicho que el valor verdadero y el valor falso, lo que coloquemos ahí es lo que Excel me iba a mostrar como el resultado. En el ejemplo anterior habíamos hecho un cálculo matemático para que me devuelva un resultado. En este caso no tenemos cálculos, sino que me va a estar devolviendo texto. ¿Por qué? Por un lado me dice dirá joven y por el otro lado me dice dirá adulto. O sea que me está diciendo que lo que voy a estar devolviendo, o sea, lo que Excel me tiene que mostrar como resultado, es la palabra joven
y es la palabra adulto. Por una cuestión de orden, como joven está primero, entonces joven lo voy a colocar acá en el valor verdadero. Y como adulto está al final de todo, lo voy a colocar al final de todo. Entonces, del enunciado, yo ya separé la información y dónde tiene que ir cada una. Una va a ir acá y la otra va a ir acá. Ahora bien, ahora hay que armar la prueba lógica. ¿Qué fue lo que dijimos que iba a ir primero? En este caso, lo que dijimos que iba a ir primero va a ser joven. Por lo tanto, ¿cómo vamos a armar la prueba lógica? Vamos por partes primero. Voy a ir acá, me voy al asistente para las funciones, elijo la función del sí, puedo hacer doble clic y me abre este apartado. Habíamos dicho que en el verdadero íbamos a poner joven y acá íbamos a poner adulto. Como se trata de texto, recordemos que dentro de una función, cuando yo voy a escribir un texto, lo voy a colocar entre comillas. Entonces acá iría joven y acá iría adulto. Listo, ya sé lo que va en cada parte. Valor verdadero y valor falso. Ahora me queda para el final hacer lo que es la prueba lógica, que va acá arriba. Como lo primero que va a estar devolviendo es joven, yo tengo que pensar lo siguiente. ¿Cómo sé si esta persona es joven? ¿Cómo me voy a dar cuenta? Yo tengo que usar la información que me dieron en la planilla. Viendo el nombre, ¿yo sé si esta persona es joven o adulto? No, el nombre no me dice absolutamente nada. ¿Qué pasa con la edad? Ahí tenemos otro dato. La edad sí me puede llegar a servir. ¿Por qué? Porque viendo de vuelta el enunciado, me dice lo siguiente. Si la edad, ahí menciona la palabra edad, no supera los 40. Y me da un valor como para tener una referencia. Este valor que está acá, este 40, sería el valor de comparación. Lo que Excel me dice, mira, vamos a saber si es joven o adulto teniendo como referencia esta edad. Entonces ahí ya tengo otra parte. Este 40 iría en el valor de comparación. ¿Sobre qué celda voy a estar trabajando? Voy a estar trabajando sobre la edad, ya que los números los vamos a encontrar en la columna de la edad. Y me queda saber qué operador lógico voy a usar. Y mirando acá me dice no supera, por lo tanto no es mayor. Está hablando de que si no supera, va a ser menor. ¿Menor qué? Entonces acá tenemos la edad menor que 40. ¿Cómo pasó esta información para que Excel lo entienda? ¿Qué habíamos dicho que iba en esa parte? Acá yo no puedo escribir la palabra edad. ¿Qué es lo que necesito? Necesito una celda. ¿Dónde tengo la edad? En esta celda. Este es el primer valor de la edad que tengo. Si la edad es menor a 40. Para poder encontrar estos piquitos en el teclado, los van a encontrar en la parte inferior al lado de la Z. Si lo aprietan una vez solita, van a hacer el símbolo menor, y si mantienen la tecla Shift o la tecla Mayús presionada, cuando toquen esa misma tecla les va a aparecer el otro simbolito para hacer mayor. Entonces ahí tenemos, si la edad es menor a 40, ¿qué es lo que va a hacer Excel? Devolver joven. Caso contrario, va a devolver adulto. Si yo pongo aceptar, automáticamente ahí me devuelve joven. Y si hago autollenado, Excel sabe dónde tiene que devolver adulto. ¿Por qué?
la función me decía, yo le pregunto, bueno, fíjate Excel si la edad, o sea, si el valor que está en la celda B4 es menor a 40, entonces quiero que devuelvas joven. 15 es menor a 40, sí, es verdadero, o sea, es cierto la condición que yo le estoy planteando, entonces devuelve joven. Acá lo mismo, le pregunto, Excel, anda a esta celda y fíjate si el número que está dentro es menor a 40. Entonces, si es menor a 40, devuelve joven. ¿Qué pasa? 62 es menor a 40. No. Esto que le estoy planteando no es verdad. O sea, 62 no es menor a 40. Entonces, como no es cierto, me va a devolver adulto. O sea, Excel automáticamente solito sabe que tiene que devolver este dato. Acá hace lo mismo. Le estoy diciendo, bueno, anda a esta celda B6. ¿Qué tenés adentro? 58. 58 es menor a 40. ¿Esto es cierto o no? No, no es verdad. 58 no es menor a 40. Entonces, como no es verdad y la condición no se cumple, automáticamente devuelve adulto. Pero fíjense que no hace falta ir en cada uno y decir, bueno, acá tengo escrito 62, entonces cambio toda esta información. No, yo lo armo una sola vez, le digo devuelve joven o devuelve adulto, teniendo en cuenta esta información que te paso, y hago el autollenado. Y Excel solito se encarga después de devolver el valor que corresponde. Se los voy a dejar un minutito acá en la pantalla para que lo puedan ver mejor. Y si hay algo que no se entiende, me van preguntando. Porque no se olviden que ya no estamos haciendo cálculos directos, de decir, bueno, esto es más esto, esto por aquello. Acá ya estamos haciendo planteos lógicos. Vamos a decir, bueno, esto lo voy a sumar a aquello, pero dependiendo de otro dato. Esto se va a estar multiplicando dependiendo de esta información. O sea, ya ahora son funciones lógicas las que vienen a partir de acá en adelante. ¿Cómo vamos hasta este punto? ¿Se va entendiendo de a poquito? Sí, profe. Ok. Sí, bueno, Bien. En cuanto los tengan, avísenme.
Bien, very good. No se olviden las comillas. En algunas ocasiones Excel automáticamente coloca las comillas, pero no siempre. Entonces, por eso lo recomendable es colocarlos nosotros mismos. Ya que más adelante, yo por ahora en la primera clase voy a estar utilizando lo que sería el asistente, pero ya después, más adelante, cuando sean funciones, cuando sea la estructura simple, voy a ir directamente acá en la celda, las voy a armar acá. O sea, ya no voy a usar más el asistente. Igualmente, si a ustedes les resulta más cómodo continuar usando el asistente, pueden usarlo sin ningún problema. Bueno, voy a pasar a la siguiente planilla, que es la B. Acá me dice lo siguiente. En observación de la planilla B, deberá mostrar buena venta si las ventas del 2012 superan las 2.000 unidades. De lo contrario, dirá mala venta. Fíjense en este detalle, en el enunciado, cómo les resalta, entre comillas, qué información es la que Excel tiene que devolver. Entonces acá ya sabemos que me tiene que devolver buena venta o mala venta. Entonces ya por una cuestión de orden empezamos y decimos buena venta va a ir en el valor verdadero y mala venta va a ir en el valor falso. Así que ya lo voy a hacer. Hago un clic acá, me voy al asistente de funciones, función del sí, y digo, bueno, acá vamos a poner buena venta y abajo mala venta. Puede ser todo mayúscula, todo minúscula, o sea, como ustedes prefieran, no hay problema. Ahora, como buena venta es lo primero que me va a estar devolviendo, si la condición es verdadera, o sea, si la condición se cumple, yo tengo que pensar en por qué va a ser, en qué momento va a ser buena venta, cuando ocurra qué cosa. Entonces vamos a volver a leerlo. En observación de la planilla B, deberá mostrar buena venta si las ventas del 2012 superan las 2.000 unidades. Me habla de ventas de un determinado año y una cantidad de unidades que son 2.000. Entonces, ahí tenemos lo siguiente. Si las ventas del año 2012 superan las 2.000 unidades, entonces será buena venta. Caso contrario, mala venta. Entonces, esta parte ya la tenemos lista, ya la sabemos. Ahora me dice, si las ventas del año 2012, las ventas del año, el primer valor sería este que se encuentra acá. Entonces ahí ya sé cuál es la celda. Lo que sigue, ¿cuál es el operador lógico? Acá me dice superan. A diferencia del anterior, superan significa que va a ser mayor. Entonces, el operador sería mayor que. Y el valor de comparación, acá tenemos el numerito, 2000, sin la palabra unidades, simplemente el número 2000. Entonces tenemos las ventas si son mayores a 2000. Si las ventas son mayores a 2000 sería buena venta. Caso contrario, mala venta. Esta parte ya está lista y nos faltaría armar esta. Ya sabemos que la palabra ventas no lo puedo escribir porque lo que me pide en la primera parte sí o sí es una celda. Así que, ¿dónde está la celda? Esta que está acá. Si esta celda es mayor, recuerden Shift o Mayús y la tecla del piquito, 2000.
Y acá le estamos diciendo 2300 es mayor a 2000. ¿Esto es verdad? O sea, 2300 es mayor a 3000. Sí, es verdad, es cierto. Entonces se cumple la condición. Va a ser buena venta. Acá tenemos 1500. 1500 mayor a 2000. ¿Esto es verdad o no? No, no es cierto. 1500 no es mayor a 2000. Entonces, como no se cumple y no es verdad, Excel sabe que tiene que devolver mala venta. Lo importante es, una vez que tenemos el de arriba, hacer auto llenado directamente. Esta me lo voy a dejar unos segunditos en pantalla para que lo tenga. Una vez que ya lo tengan resuelto, continuamos. Me avisan y continuamos. Tengan mucho cuidado acá con los piquitos. Recuerden el orden. El piquito abierto hacia la izquierda es mayor que, y abierto hacia la derecha menor que. Bien. No se olviden de ir guardando cada tanto. Bueno. Acá en la planilla C me dice algo muy cortito. En el comentario colocaremos nacional si el origen es de Argentina. De lo contrario dirá importado. Nuevamente, igual que en el caso anterior, me remarca cuál es la información que Excel me tiene que devolver como resultado. Entonces vamos a armarlo acá. Si el origen es, y fíjense en esto, dice ARG, o sea, no dice Argentina, dice ARG. Si el origen es ARG, dirá nacional. Caso contrario, devolverá importado. Entonces, acá ya sabemos, elegimos lo primero para que vaya en el valor verdadero y lo último en el valor falso. Vamos a ir aquí.
Para verdadero dijimos la primera parte, que es nacional, entre comillas, y en la siguiente importado. Y ahora vamos con la prueba lógica. No tengo mucha información. Me dice si el origen es arg. Me menciona origen. El origen hace referencia a la columna llamada origen. Entonces está hablando de la información que se encuentra acá. O sea, si en estas celdas tenemos escrito lo que serían las siglas ARG. Entonces el origen tenemos esta celda. Como nos había pasado en el ejemplo que les había dado al inicio de todo. Yo acá tengo textos. O sea, en las celdas con las que voy a estar trabajando y las que voy a usar para comparar, tienen solamente los textos. Y los textos no podían ser ni mayores ni menores. Simplemente nos quedaba, por descarte, el igual y el distinto de. Donde la mayoría de las veces usamos el igual. Por lo tanto, acá voy a usar el igual. ¿Igual a qué? Vamos a compararlo. Acá, yo sé que me tiene que devolver nacional, porque es lo primero que coloqué en esta sección. Entonces, acá me tiene que devolver nacional. ¿Por qué me tendría que devolver nacional? O sea, ¿en qué momento me devuelve nacional? Cuando el producto y el origen de ese producto es ¿qué cosa? Es de Argentina. Acá tenemos las siglas. ¿Qué pasa? Estas siglas son texto. A los textos siempre les ponemos las comillas. Entonces, ahí le ponemos aceptar. Si el origen es igual, o sea, lo que está escrito acá es igual a Argentina, entonces nacional. Caso contrario, importado. Y acá le estamos diciendo, bueno, Estados Unidos es igual a Argentina. Esta afirmación no es correcta, no es verdad. Entonces, ¿qué es lo que hace Excel? Esto no es cierto porque Estados Unidos no es Argentina, entonces el producto es importado. ¿Qué ocurre acá? Argentina es igual a Argentina. Esto es verdad. Entonces, como es verdad, como es cierto, devuelve nacional. Voy a dejarlo un minutito en la pantalla. ¿Cómo vamos? ¿Va saliendo? ¿Hay dudas? ¿Cómo va todo? Ok. No se olviden de avisarme en cuanto lo tengan. Muy bien, very good.
Bien. Vamos con la siguiente planillita. La D. Me dice: si la calificación es igual o superior a 7, el alumno está aprobado. Si es inferior, desaprobado. Entonces, vamos a poner acá. Si la nota es mayor a 7, mayor o igual. Acá, por ejemplo, me hace la aclaración, igual o superior. Entonces, vamos a poner si es mayor o igual a 7, dirá aprobado. Caso contrario, dirá desaprobado. Nuevamente, ya sabemos qué es lo que Excel me va a devolver. Ya sé dónde tiene que ir ubicado estos datos. ¿Qué pasa si de repente a mí se me ocurriría decir, qué pasa si lo pongo al revés? O sea, si en vez de poner aprobado primero, vamos a ir acá, función del sí. Entonces, aquí, por ejemplo, nosotros veníamos trabajando y el primer valor que me aparecía acá, yo les decía de ponerlo en el valor verdadero. Y después, el siguiente dato, o sea, el último, colocarlo en el valor falso. ¿Qué pasa si ahora quiero hacer al revés? Y digo, bueno, acá quiero que aparezca desaprobado primero. Y abajo que aparezca aprobado. O sea, cambiarle el orden de la información. Si nosotros cambiamos el orden de la información, yo tengo que tener en cuenta lo siguiente. Acá en un principio es, si la nota es mayor o igual a 7, dirá aprobado. ¿Qué pasa acá? Para que me devuelva desaprobado. ¿Cómo tiene que ser la nota? ¿La nota tiene que ser mayor o igual a 7? No, ahí tengo que cambiar lo que es la prueba lógica. Y decir, bueno, ¿cómo sé que me va a estar desaprobando? Porque esto es lo primero que va a devolver. ¿Cómo sé si desaprobó? La nota, que es la calificación, en este caso va a ser menor, inferior a 7. O sea, cambiamos el orden. Si yo cambio el orden del mensaje acá, tengo que cambiar también la prueba lógica. O sea, el orden en la forma que está armada la prueba lógica. Entonces acá estaría diciendo lo siguiente. Fíjense que igualmente me devuelve aprobado y desaprobado donde corresponda. Vamos a analizarlo. Acá le decimos, tenemos un 8. 8 es menor a 7. ¿Esto es verdad? No, 8 no es menor a 7. Entonces, como no es cierto, me devuelve aprobado. ¿Qué pasa con el 6? Acá toma la información de la celda y dice, bueno, 6 es menor a 7. ¿Esto es verdad? Sí, 6 es menor a 7. Y como es verdad, entonces va a estar desaprobado. Fíjense que si yo al costadito cambio el orden y lo hago tal cual como lo veníamos haciendo, y decir, bueno, voy a poner primero acá aprobado, y acá abajito desaprobado. ¿Cómo tengo que colocar la parte de la prueba lógica? Si la nota es mayor o igual a 7. Para que me aparezca aprobado, esta nota tiene que ser mayor e igual a 7. Y ahí cambié el orden. Y me devuelve exactamente lo mismo. Acá le estoy diciendo, en la celda hay un 8. 8 es mayor o igual a 7. ¿Esto es verdad? Sí, es verdad. Entonces, ¿cómo se cumple? Devuelve la primera parte. Acá en esta afirmación, 6. 6 es mayor a 7. ¿Esto es verdad o no? No, no es verdad. Entonces, como no es cierto, devuelve desaprobado. Todo siempre va a depender cómo armemos la condición o qué información queremos que esté adelante. Si quiero que devuelva desaprobado primero
y al final aprobado, o quiero que aparezca aprobado primero y desaprobado después. Pero para que lo tengan en cuenta, será un momento, dice, bueno, pero ¿qué pasa si yo quiero invertir estos datos? No se olviden de avisarme en cuanto lo tengan hecho. Muy bien. Listo, profe. Muy bien, very good. Bueno, acá vamos a hacer un par más y después les voy a dejar, obviamente, algunas para que las armen ustedes. Entonces acá, este que está acá lo voy a dejar, este lo voy a dejar también. Y voy a resolver la G y la H. Las que están en blanco, esas después se los dejo como tarea para que lo hagan ustedes. Bien, aquí. Hasta acá me venía devolviendo textos. En esta planilla, en la G, me dice, si las ventas del empleado superan las 2.000 unidades de comisión, dirá 15%. De lo contrario, dirá 5%. Nuevamente me está separando y me indica, entre comillas, cuál es la información a devolver. Entonces, si las ventas superan las 2.000 unidades, aparecerá, vamos a poner, no, en vez de dirá, vamos a poner aparecerá 15%. Caso contrario, aparecerá el otro porcentaje, que era el 5%.
Entonces acá tenemos 15 y 5. Como veníamos trabajando hasta ahora, eso va a ser valor verdadero y valor falso. Me voy a posicionar en la celda. Y acá voy a colocar en el valor verdadero directamente 15%, pero sin las comillas y con el porcentaje. Y acá abajito lo mismo, el 5% sin las comillas. Este es un detalle a tener en cuenta porque si el día de mañana yo quiero utilizar estos porcentajes para hacer un cálculo, estos tienen que estar sin las comillas, ya que yo quiero que me lo esté interpretando como un valor numérico. No nos va a devolver ningún error, porque en el caso de la multiplicación no hay ningún inconveniente. Pero para que lo tengan en cuenta, los números y los valores con porcentajes van sin las comillas. Todo lo que sea valor numérico, sin comillas. Únicamente los textos son los que van a tener las comillas. Para que lo tengan presente. Entonces ya lo tenemos listo, 15 y el 5. Ya está. Ahora, me dice valor sí verdadero. ¿En qué momento me va a estar devolviendo el 15? O sea, ¿cómo sé que le corresponde el 15? Porque me habla de las ventas y si estas son mayores a 2000. Recuerden, si me dice supera, mayor que. Por lo tanto acá, si las ventas son mayores a 2000. Y aceptar. Bien, nuevamente voy a dejarlo un chiquitín en la pantalla. Recuerden avisarme en cuanto lo tengan. Listo. Muy bien, very good.
Y vamos acá con el H. Y me dice lo siguiente. Si las ventas del 2004 son mayores a las del 2003, en la observación dirá mejor 2004. Si son menores, dirá mejor 2003. Y acá nos encontramos con un pequeño detalle que no habíamos realizado ninguno hasta ahora. Hasta ahora nosotros teníamos una celda, usamos un operador lógico, mayor, menor, igual, distinto de, y un valor de comparación, que podía ser un texto, como en el caso de cuando vimos si el producto era importado o nacional. Me podía devolver quizás un valor numérico, un porcentaje o el resultado de una operación matemática. Ahora bien, en este caso no solamente podemos compararlo con textos o con números, sino que además podemos compararlos con otra celda. ¿Por qué? Me dice lo siguiente. Si las ventas del 2004 son mayores a las ventas del 2003, dirá mejor 2004. Caso contrario, mejor 2003. Entonces acá ya sabemos una cuestión de orden, mejor 2004, mejor 2003. Entonces me voy acá, función del sí, y le voy a poner tal cual como lo tengo. Mejor 2004, mejor 2003. Listo, ya lo tenemos separadito, tal cual como está acá. Mejor 2004 primero y después mejor 2003. ¿Cómo sé? Acá dice, bueno, mejor 2004. ¿Cómo me voy a dar cuenta? O sea, ¿cómo sé que es mejor el 2004? Porque fíjense que tenemos las dos columnas, ventas del 2004 y ventas del 2003. Entonces yo lo que tengo que hacer es comparar estas dos celdas. Para que me devuelva mejor el 2004, tiene que ser que las ventas que se produjeron ese año sean mayores a las ventas de este otro año. Ponemos aceptar. Y acá lo tenemos. Le estamos diciendo que 3.625 es mayor a el otro valor, que son 2.560. 3.600 es mayor a 2.500. Entonces, es verdad. Esto que estamos diciendo, esta afirmación es correcta. Es mejor la venta que se obtuvo en el 2004. ¿Qué ocurre acá? Le estoy diciendo que 1.200 es mayor que 2.541. ¿Esto es cierto o no? No, no es cierto. 1.200 no es mayor que 2.041. Entonces, como esta afirmación es incorrecta, no se cumple, entonces me devuelve el valor falso. Mejor 2003. Entonces acá, a diferencia de los ejercicios anteriores, estamos comparando la información de dos celdas para poder devolver un resultado u otro. No se olviden de avisarme.
Bien. Vamos a poner acá aceptar. Y aquí las demás, la tablita E, la F y la I les va a quedar a ustedes de tarea. Esas no las voy a resolver en vivo. Dentro del mismo ejercicio tenemos otra hojita, donde tenemos la función, ahora sí, función sí con fórmulas, que es más o menos el primer ejemplo que yo les había dado. Igual que en el caso anterior, no voy a completarlas todas, sino que voy a resolver simplemente algunas nada más. Entonces, en la siguiente hojita, en la planilla J, lo primero que me pide es calcular el 12% de comisión. Es un cálculo sencillo, o sea, simplemente es una multiplicación de el monto de venta por el porcentaje. Ahí estaría. Siempre multiplicamos, como voy a hacer autollenado, no tenemos que olvidarnos de bloquear la celda. Acá me dice si la comisión a este que está acá lo voy a dejar incompleto, porque me tiene que devolver dependiendo de dependiendo de lo obtenido en la comisión. Excel me va a devolver si es alcanzado o no alcanzado el objetivo. Este es muy similar al que habíamos hecho antes, así que lo voy a saltar. Simplemente resolví la comisión. El objetivo se los dejo a ustedes. A ver acá. Bien, voy a hacer este. Me dice, planilla acá. Calcular el 10% de descuento sobre la cuota 1, o sea, sobre este importe, si la columna de pagado es afirmativa. De lo contrario, el descuento será de 0. Acá tenemos la columna de pagado y para saber si es afirmativa me aparece escrita la palabra sí. Por lo tanto, tengo lo siguiente. Me dice calcular el 10% de descuento sobre la cuota 1 si la columna de pagado es afirmativa. Para poder hacer el descuento, yo lo primero que tengo que saber es si esta persona pagó o no, ya que de ahí depende el descuento. Entonces, en la prueba lógica voy a hacer lo siguiente. Tengo que averiguar si pagó. Selecciono la celda y como es todo texto, no me va a quedar de otra que utilizar el símbolo igual. Y acá voy a buscar esta palabra, o sea, la palabra sí. ¿Por qué? Porque es la única información que tengo, que es afirmativo. Tengo sí y tengo no. O sea, no puedo poner la palabra afirmativo, porque la palabra afirmativo en ningún momento se encuentra en esta columna. Entonces no me queda otra que escribir directamente la palabra sí. Entonces, ¿qué ocurre si me pagaron? Si me pagaron, ¿qué iba a pasar? A la cuota le calculamos un 10%. El 10% no está escrito en ningún otro lado, así que manualmente voy a poner 10% dentro de la fórmula. Entonces, en caso que sí me hayan pagado, a la cuota le calculo el 10%. ¿Qué pasa si no me pagaron? Yo le voy a hacer algún tipo de cálculo. ¿Qué otra cosa me dice Excel? Me dice 0. Así que valor falso, caso contrario, 0. Entonces acá agarra esta celda y dice, bueno, acá está escrita la palabra sí. Lo que está escrito acá es igual, o sea, está escrita la palabra sí, es correcto, está bien. Entonces Excel hace el cálculo matemático. Acá que me devolvió un guioncito, ¿qué significa? Le estoy diciendo que esta palabra, este texto, es igual a sí. En este caso no es verdad, porque acá me dice no, o sea, no está escrita la palabra sí.
Entonces, como esta condición no se cumple, le estoy diciendo que me devuelva 0. Ahora bien, ¿por qué no apareció el 0 y me apareció una rayita? Eso es porque la celda tiene formato moneda. Si yo, por ejemplo, lo cambio y pongo euro, ya sé si pongo euro, pounds o yenes o won, nos va a aparecer este guioncito, ¿sí? Por una cuestión de formato, únicamente por eso. Voy a dejarlo unos segunditos en pantalla para que la clase no sea muy pesada con función del sí. Haremos uno más y los libero. Ahora empiezan los ejercicios que van a ser van a ser un poquito más complicados, para que no sea demasiada información y no se aburran. Terminaremos un chiquitín antes. No se olviden de avisarme en cuanto lo tengan. Listo, profe. Muy bien, very good. Bien. La L y la M se los voy a dejar acá. Lo único, un detalle. En la planilla L, fíjense que les dice restaremos 25%. Recuerden que nosotros teníamos una fórmula para restar los porcentajes. Así que tengan especial cuidado con cuando les pida este enunciado. Si en algún momento el enunciado no les dice un valor falso, pues nosotros venimos prueba lógica, valor verdadero, valor falso. Puede ser que en algún momento la planilla no les diga el enunciado, bueno, como valor falso tiene que ir tal cosa. Puede ser que no nos diga nada, como en este caso. Acá tengo este enunciado que me dice si el producto está excedido en su fabricación, al precio de venta le restaremos el 25%. Pero no me dice qué pasa en caso contrario que no esté excedido. Entonces, en esos casos podemos colocarle como valor falso un 0. Me parece bueno, 0. O como estamos hablando de precio, si está excedido, se le hace un cálculo. Caso contrario, podemos repetir nuevamente la misma celda que se encuentra acá. No hay problema. La M la voy a dejar. Y acá voy a resolver la N, que es la última. Más que nada porque en este último el enunciado no está separado, sino que es un solo enunciado donde nos dice qué información tiene que ir, tanto en una columna como en la otra. Entonces, para que les resulte un poco más sencillo. Vamos por partes. Me dice, si la fecha de pago, este dato, es superior
a la fecha de vencimiento, este otro, en observación deberá decir en mora. Y después me dice, después en la columna deuda con recargo, se le calculará un interés del 15% sobre el valor de la deuda. Ahora bien, ¿qué ocurre en el caso contrario? Si la fecha de pago es inferior a la de vencimiento, entonces en observación me dirá pagado y no se realiza ningún tipo de cálculo en la columna con deuda con recargo. Vamos nuevamente, vamos a hacerlo por partes. Acá está, como les dije, está todo junto en un solo enunciado. Fíjense que me resalta qué es lo que tengo que devolver. En mora y pagado. Esta información va a ir acá en observación. Así que lo primero que me dice es en mora y pagado. Listo. Ahora para la prueba lógica. ¿En qué momento me va a devolver en mora? ¿Cuando ocurra qué cosa? Cuando la fecha de pago, o sea, esta fecha de pago sea superior a esta fecha. O sea, cuando este dato que está acá sea mayor a este otro. Entonces, cuando la fecha de pago sea mayor al vencimiento. Entonces ahí estamos comparando las dos celdas. Y acá tenemos lo siguiente. En esta afirmación me está diciendo fecha de pago es mayor a fecha de vencimiento. ¿Esto es cierto? No, porque acá tengo 12 de febrero. 12 de febrero no es mayor a 15 de febrero. Entonces significa que me pagó en tiempo. Me va a devolver pagado. ¿Qué pasa acá? 25 de febrero me dice que es mayor al 13 de febrero. ¿Esta afirmación es correcta? Sí, porque 25 de febrero es mayor. Entonces, como la afirmación es correcta, me devuelve la primera parte. En mora. Les voy a dejar acá un segundito en pantalla. Tengan cuidado siempre con el simbolito mayor y el simbolito menor. Una vez que lo tengan, no se olviden de avisarme.
profe. Muy bien, very good. Bien. Y acá para el final, vamos acá, función del sí. Me decía, vamos a leer de vuelta, si la fecha de pago es superior a la de vencimiento, en observación deberá decir en mora. Y en la columna deuda con recargo se le calculará un interés del 15% sobre el valor de la deuda. Entonces acá me dice deuda con recargo. O sea, acá yo quiero saber ya no cuánto es que me están cobrando por el recargo, sino quiero saber cuál es la deuda ya con el recargo sumado. Entonces yo tengo que hacer el interés correspondiente. Caso contrario, no se realizará ningún cálculo. Por lo tanto, caso contrario, me va a devolver 0. Entonces, acá, si no es 0, tiene que hacer un recargo. ¿Cómo va a ser el recargo? La deuda más la deuda nuevamente por el 15%. Nuevamente, como no tengo en una celda el 15%, directamente toca colocarlo manualmente. La fórmula podía ser de esta manera, o la otra opción era hacer lo siguiente: 1 más el porcentaje. Cualquiera de las dos formas me iba a devolver exactamente el mismo resultado. Listo, entonces ahora acá tengo hecho el cálculo, o sea, acá está el recargo. ¿En qué momento va a ser el recargo? Cuando la fecha de pago, y acá tengo dos alternativas para armar la prueba lógica. ¿Por qué? Yo puedo tener en cuenta la fecha de pago y la de vencimiento, como está en la primera parte. O sea, si esta fecha de pago es mayor a la fecha de vencimiento. Entonces tendría que poner si la fecha de pago es mayor a la de vencimiento. Esa es una opción. La otra opción es la siguiente. ¿Qué otra forma tengo yo de saber si la deuda tiene que tener un recargo? Según el resultado obtenido en observación. Si está pagado, obviamente no le voy a tener que hacer un cálculo. Entonces, ¿en qué momento me va a hacer un cálculo si yo tengo que prestar atención a la información que está acá adentro? En el momento en que observación me diga en mora. Entonces, la otra opción sería tomar esta celda y preguntar si escrita la palabra en mora. Es exactamente lo mismo, o sea, me va a devolver el mismo resultado. Si yo acá lo hago en un costadito, acá vamos a poner tal cual el cálculo, la deuda más la deuda por el 15%, pero acá preguntamos al revés, si la fecha de pago es mayor a la de vencimiento. Acá como no tiene formato me devuelve el 0. En cuanto yo le cambio el formato a moneda, ahí aparece la rayita. Entonces fíjense cómo me devuelve exactamente lo mismo. La diferencia que acá le estamos diciendo: el contenido de esta celda pagado es igual a en mora. ¿Esto es afirmativo o no? No, no es cierto. Acá hay una palabra totalmente distinta de esta otra. Entonces me devuelve 0. Acá le estoy diciendo que se fije en el contenido. En mora es igual a en mora. Es verdad. Entonces hace el recargo. Y acá estoy preguntando de una manera distinta. Le estoy diciendo: la fecha de pago es mayor a la de vencimiento. La fecha de pago en este caso no es mayor. Entonces, ¿qué me va a devolver? Me va a devolver 0. Y en este último caso le estoy diciendo: la fecha de pago, 25 de febrero, es mayor al 13 de febrero. En este caso sí es cierto. 25 de febrero es mayor al 13.
entonces me va a devolver el resultado de este cálculo. Y le voy a dejar unos segunditos en pantalla. Listo, profe. Muy bien, very good. Igual que en el caso anterior, les voy a dejar algunas planillas vacías, la L, la M y bueno, para terminar, la J. Yo les había dejado acá en la clase número 7 otros ejercicios extras, pero este que está acá, el 21, este lo voy a sacar. Así después lo hacemos. También lo voy a mover a la papelera y les voy a dejar simplemente este ejercicio de función del sí para que practiquen.